Le damos la palabra a la doctora Cecilia Devia para cerrar esta mesa de la tarde. Wycliffe y los Lolazos, otra mirada sobre los santos. Cecilia Devia es doctora por la Universidad de Buenos Aires en el área de historia, ha hecho su postdoctorado en ciencias sociales y su maestría en filosofía política en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Se encuentra a punto de entregar su tesis. Entre su producción distinguimos libros y artículos publicados principalmente sobre las siguientes temáticas: violencia en la Baja Edad Media castellana, derecho a la resistencia de los dominados, pecado original y dominio político, particularmente en John Wycliffe. Las palabras clave de su trabajo en este coloquio son las siguientes: Wycliffe, Lollardos, santos, Baja Edad Media. Gracias, Estefanía. Bueno, quería agradecer a los organizadores del coloquio en general y muy especialmente a Pablo Guzmán, que cuando me invitó a participar le dije: mira, Pablo, yo no trabajo ahora temas de geografía y además estoy trabajando con un autor, Wycliffe, que es declarado hereje post-mortem. Le digo, no encuentro la forma de ingresarlo. Y me dice, no, pero te voy a mandar un artículo que trata el tema de la santidad y Wycliffe, que por ahí te puede ayudar. La verdad que fue un artículo muy bueno de Cristina von Nolken, y a partir de ahí empecé a trabajar más el tema con el trasfondo todo de mi tesis, y al final la entregué el martes ya la tesis, y bueno, y logré armar una ponencia sobre eso gracias al puntapié inicial de Pablo, siempre atento a todos nuestros requerimientos bibliográficos y de todo tipo, ¿no? Bueno, comienzo por ubicar un poco la figura de John Wycliffe, que nació cerca de 1328 y murió en 1384 en Oxford. Es una figura particularmente polifacética y contradictoria, tanto por lo que efectivamente puede haber sido, como por todo lo que inspiró en vida y después de su muerte. Wycliffe ha sido estudiado de diversas formas, como el precursor de la Reforma, el traductor de la Biblia al inglés, el instigador de la revuelta campesina de 1381, el cerebro y el alma de las dos grandes herejías, Dolarda y Husita, el hereje, cuyas obras fueron condenadas y quemadas, y su cadáver exhumado y execrado por orden de la Iglesia, el político al servicio de la corona inglesa, el gran lógico, el metafísico ultrarrealista, el teólogo profundo y sutil, y mucho más, ¿no? Pero en relación a las temáticas de este coloquio, se han encontrado testimonios de seguidores de Wycliffe, generalmente identificados con el nombre de Lollardos, que es el nombre que va a tomar el movimiento que viene después de siguiendo sus ideas, que lo califican de santo, lo cual parece entrar en conflicto con las críticas de este movimiento, de los Lollardos, al papel de los santos. Apoyada en bibliografía especializada, voy a intentar definir qué tipo de santo podría haber sido el pensador inglés, que también se lo conoce con el mote del doctor Evangelicus, y también, o sea, para los Lollardos, y también cuál habría sido la idea de santo en el mismo Wycliffe. Respecto al término Lollardo, Anne Hudson, en una obra clásica sobre el tema, admite que en su estudio los términos Wyclifita y Lollardo son usados ampliamente como sinónimos. Señala que la única distinción que le parece posible trazar entre las dos palabras en uso, por lo menos durante este periodo que iría desde la muerte de Wycliffe hasta 1450, es que Lollardo era un término más claramente negativo y cargado de oprobio que Wyclifita, el cual parece haber sido, que tenía un sentido más neutral. En la última etapa de su vida, no habiendo logrado que sus ideas reformistas se plasmaran en la realidad, Wycliffe se refugió nuevamente en la utopía. Recuperó el modelo político-eclesiológico de una comunidad de justos, de elegidos, distinguida por la comunión de bienes,
y la ausencia de una jurisdicción coercitiva. Confió su realización en Inglaterra a un pequeño grupo de predicadores itinerantes que constituirían el núcleo original de lo que pronto se convertiría en el movimiento a lo largo, que se transformaría en la única herejía inglesa de fines de la Edad Media. Existen diferentes lecturas en relación a los Lollardos y su represión, de las que comentaremos aquí solo unas pocas. De acuerdo con Aude-Marey, al principio no habrían sido particularmente perseguidos, pero al despuntar el siglo XV, después del arribo al poder de la dinastía Lancaster por usurpación, la situación se fue inclinando hacia una mayor reacción. Enrique IV y Enrique V se decidieron abiertamente por la represión de la herejía y la defensa de la ortodoxia, supuestamente como un medio para reforzar su legitimidad política. En 1401 se promulga el Estatuto de Herético Comburendo, por el que Enrique IV decreta que los herejes juzgados por la Iglesia pueden ser condenados a muerte por la autoridad regia, y es quemado el primer hereje, el sacerdote relapso William Soter. A pesar de esta cruel y tenaz persecución, sostiene Stephen Lahey, el movimiento Lollardo pervivió hasta el siglo XVI en algunos sectores, aunque sus lazos con la reforma en Inglaterra serían muy débiles. Por su parte, Stephen Justice presenta otra lectura sobre el tema, ya que afirma que la Lollardía inglesa nunca murió y nunca se unió a la corriente principal, sino que por el contrario, la corriente principal se unió a ella cuando llega el luteranismo, e incluso, añade el historiador, habría secuestrado su historiografía. Michael Quills ofrece a su vez una visión diferente a la que puse recién sobre la relación entre Wycliffe y el movimiento Lollardo. Recogiendo afirmaciones de Wycliffe en varias de sus obras, el medievalista indica que éste llegó a consignar, respecto a las tribulaciones por las que estarían pasando sus seguidores, que había sido como si Dios se hubiera ido a dormir, para dar una idea de la salvaje represión a gran escala que se habría desatado. Nunca habría existido un momento tan peligroso para la fe cristiana, y el mismo Wycliffe asegura que su propia expectativa es la del martirio. Pero si se analizan con más detalle sus palabras, indica Wills, se podría sugerir que los peligros involucrados pueden haber consistido más en riesgos que asumir que en atrocidades realmente sufridas. El problema básico, sostiene Wills, es que carecemos completamente de verificación histórica de la gran persecución a la que refiere Wycliffe, quien por otra parte muere por causas naturales, por un derrame cerebral en su propia cama, no llega de ninguna manera al martirio. Según las fuentes disponibles, ningún Lollardo habría sido ejecutado hasta comienzos del siglo XV, a partir del estatuto que nombré antes. Un rasgo característico de los registros de los tribunales eclesiásticos durante el último cuarto del siglo XIV es el número realmente bajo de casos antilollardos. Si bien esto podría indicar que los seguidores de Wycliffe eran pocos, parece mucho más probable que demuestre la gran precaución que tenían muchísimos obispos para proceder contra un grupo que exaltaba el poder monárquico, ya que recordemos que la mayoría de los obispos surgieron de nombramientos regios. En general, los Lollardos capturados fueron tratados con tolerancia y liberados después de dar garantías puramente formales de buen comportamiento. Incluso se arriesga a consignar Wills que fue una de las campañas más restringidas contra la herejía en la historia. ¿Qué explicación habría para tal discrepancia? El medievalista califica de mítica a la persecución masiva. Fue lo que debería haber sucedido, no lo que realmente pasó. El movimiento Lollardo intentaba seguir los pasos del apóstol Pablo, alabado continuamente por Wycliffe, tanto por corregir a Pedro como por apelar al César. Para el teólogo inglés, la reforma nunca tendría lugar sin la intervención regia, al menos no en Inglaterra. De ahí que sus expresiones se volvieran cada vez más frenéticas a medida que se hacía evidente que la corona no estaba dispuesta a actuar. Pero la Lollardía no pudo proporcionar una forma para un gobierno exitoso, y por eso la reforma, cuando llegó, intentó abolirla en lugar de revivirla. En cuanto a las relaciones entre la figura de Wycliffe y la santidad, nos basamos aquí especialmente en trabajos de Margaret Aston y de Cristina von Nolting, que fue la que nombré antes.
quienes mencionan testimonios de sus seguidores que lo califican de beato o incluso de santo. Morgan sostiene que esa debe ser la principal percepción que los lollardos tenían de Whitney, en una visión a la que califica como generalizada y persistente. Pero acepta que al considerar el corpus de los textos lollardos y los registros de los juicios se encuentran inconsistencias. Por un lado, los lollardos exaltan a Whitney como un santo, mientras que por otro cuestionan a los santos de diversas maneras. Así, señalan la falta de autenticidad de santos recién creados, cuestionan la legitimidad de los que no son mencionados en la Biblia, y se refieren a la canonización como una institución hecha por el hombre, manipulada demasiado frecuentemente por un pleno corrupto, a fin de obtener ganancias. También cuestionan uno de los aspectos centrales de la santidad para la Iglesia constituida, los milagros obrados por los santos, y les niegan principalmente su carácter de intermediarios ante Dios, de la misma manera que se lo niegan a todo el clero, incluyendo al Papa. Sin embargo, Norton sostiene que si miramos el asunto desde la óptica lollarda, la mayoría de las inconsistencias se suavizan o incluso desaparecen. Aquí es conveniente que nos remitamos muy brevemente al pensamiento de Whitney sobre la Iglesia. Al respecto, Francisco Bertelloni sostiene que de la misma manera que con su teoría del dominio, que tratamos en nuestra tesis, pero no vamos a exponer aquí, Whitney busca reducir el poder temporal de la Iglesia, con su teoría de la Iglesia apunta a aniquilar la potestad espiritual pretendida por la Iglesia institucional y a desarticular su poder como mediadora y administradora de los instrumentos de salvación. Para ello debe demostrar que esa Iglesia institucional no es la verdadera Iglesia, ya que si lo fuera tendría un poder espiritual que solo corresponde a la Iglesia eterna. En su tratado de Iglesia, Whitney la define como la totalidad de los fieles predestinados. La expresión que él usa es Universitas Fidelium Predestinatorum. Distingue entre los praescetti, los preconocidos, y los praedestinati, los predestinados. Los praescetti serían los condenados y los predestinados, los praedestinati, los bienaventurados. La Iglesia institucional reúne tanto condenados como salvados. Solo Dios sabe quién está predestinado a la salvación. Como no sabemos en esta tierra quiénes se encuentran entre los condenados o entre los predestinados, la pertenencia actual a la Iglesia institucional no puede actuar ni como garantía de salvación ni como signo de posesión de autoridad de carácter salvífico. En cuanto al tema de la visión de Wycliffe de la santidad, Jan Christopher Levy comienza por indicar que hasta el siglo XII la mayoría de los santos venerados pertenecían a la era patrística, pero después de 1150 se produce un aumento dramático en el número de santos recientes. En la escena local surgen cultos constantemente y los obispos que tradicionalmente tienen a su cargo la regulación del culto a los santos en su diócesis, frecuentemente aceptan la creación de nuevos cultos y lugares de peregrinación surgidas de los laicos, conscientes de los beneficios financieros que pueden obtener. Naturalmente, las personas suelen preferir a los santos que están más estrechamente relacionados con ellos, tanto en el tiempo como en el espacio, por lo que los santos locales recientes son considerados como intercesores especialmente efectivos. Levy llama la atención sobre el hecho de que personajes insospechadamente ortodoxos, incluso titulares de puestos tan elevados como obispados, también se alarman por el crecimiento de estas tendencias. Destaca que algunos de los líderes del movimiento de reforma ortodoxa que se reforzó en el Concilio de Constanza, que tuvo lugar entre 1414 y 1418, como Pierre Daly o Jean Gerson, también están preocupados por ese incremento de las canonizaciones. Respecto a Wycliffe, Levy precisa que no se opone al culto de los santos, sino que al igual en relación a muchos aspectos de la devoción popular, teme su exceso. Incluso está dispuesto a tolerar reliquias, aunque considera que con demasiada frecuencia la obsesión de la gente con las reliquias solo alimenta el deseo de capitalizar financieramente la creación de nuevos santos. Acepta que los santos canonizados por la Iglesia pueden de hecho alcanzar la bendición celestial, pero advierte que esto no debe ser tomado como un artículo de fe. Los únicos santos en los que uno debería creer como cuestión de fe son los apóstoles y otros cuya santidad aparece ya en las Escrituras.
Así, la posición de Wycliffe sobre los santos se relaciona perfectamente con su eclesiología. Si la Iglesia excomulga a muchos que de hecho son aceptables para Dios, que es el único que sabe quién está predestinado, es lógico que coloque a algunos a quienes Dios ha condenado dentro del catálogo de los santos, porque en la tierra nadie sabe quién es el condenado o el predestinado. Por ello es mejor apegarse a los apóstoles, mártires y santos de la Iglesia primitiva. Además, el proceso de canonización, indica Wycliffe, se habría claramente desbocado y está plagado de todo tipo de corrupción. Por otra parte, la gente está fascinada con los prodigios y el diablo aprovecha y urge todo tipo de signos fabulosos diseñados para seducir al ignorante a adorar a un pseudo santo que recién ha llegado, abandonando así la verdadera adoración de Jesucristo. Para Wycliffe, estos espectáculos externos son obras del anticristo que aprovecha la obsesión de la gente por todo lo sensible. Esto no quiere decir que no haya milagros genuinos, sino que estos son la obra propia de Dios. Los santos mismos no los realizan, aunque a veces pueden brindar la ocasión para la acción de Dios. Pero incluso en estos casos, el problema es que las personas quedan atrapadas en el milagro mismo, perdiendo así de vista su propósito final. Por lo tanto, aun cuando es correcto venerar a un santo dado, Wycliffe insiste en que el santo sea considerado en la debida proporción con Cristo. El santo debe exhibir cualidades parecidas a las de Cristo. Esto es lo que hace que valga la pena venerarlo. Sin embargo, ningún santo es tan digno de alabanza en palabra y en obra como Cristo. Eso puede ser obvio, pero Wycliffe insiste que cuando uno reza a un santo, las palabras deben dirigirse principalmente a Cristo, no al santo. Tampoco se debe celebrar ninguna fiesta de ningún santo, a menos que eso sirva para honrar y magnificar a Cristo. Pero incluso cuando Wycliffe reconoce el estado genuino de algunos santos y está dispuesto a verlos venerados dentro de los parámetros que considera adecuados, frecuentemente sus escritos dan la impresión de que todo el culto a los santos es superfluo. Parece casi inútil pedir algo a los santos, sostiene Wycliffe, ya que es Cristo quien es el verdadero mediador entre Dios y la humanidad. Es Él que concederá lo que le pidamos al santo. Y si Cristo es el mayor mediador e intercesor, el que está lleno del mayor amor y la mayor bondad, difícilmente tendría sentido que alguien elija el intercesor menor. No es necesario, por lo tanto, concluye Wycliffe, invocar a los santos. Retornando a nuestra autora Cristina von Noten, esta sostiene que en la visión lolarda, que está nutrida especialmente por las enseñanzas de Wycliffe, no habría lugar para los santos, ya que es imposible que estos puedan afectar el estado del individuo. Así los lorardos condenan al clero porque consideran que engaña deliberadamente a los fieles fomentando la creencia de que los santos podrían ayudar al hombre a través de su función intercesora y de sus poderes milagrosos. La historiadora concluye que Wycliffe y sus seguidores no tenían nada contra los santos, sino que se oponían a lo que la Iglesia establecida tenía que decir sobre ellos. De hecho, según testimonios analizados, los santos estaban muy presentes en su pensamiento. Esta nueva forma de ver a los santos que presenta Noten parece identificarlos con los que mayor frecuencia aún son calificados en las fuentes lolardas bajo los nombres de predestinados, elegidos, justos, salvados, verdaderos sacerdotes, pobres sacerdotes, verdaderos hombres, que tan frecuentemente constituyen para los lolardos su modelo de salvados. Noten sostiene que la mayoría de los que llaman santo Wycliffe podrían estar pensando en él en esta nueva manera de comprender la santidad. La percepción lolarda de Wycliffe como un santo fue ligeramente modificada con el tiempo. A medida que aumentaba la persecución, algunos lolardos podrían haber querido que su santo fuera también un mártir, cosa que no sucedió en vida con Wycliffe. Noten supone que los que pensaban así recibieron con beneplácito el tratamiento que sufrió en sus restos más de 40 años después de su muerte. Hemos contado al comienzo de la ponencia el tema de exhumar al cadáver, quemarlo y tirarlo a un río, que es lo que se hizo más de 40 años después de su muerte. Aunque nunca había sido excomulgado, Wycliffe fue declarado hereje y fundador de una nueva herejía el 4 de mayo de 1415 en el concilio de Constanza.
la tardanza fue por un lado que consiguió Wycliffe fue en 1384 y los escritos de Wycliffe se condenan en 1415 y después que el obispo de Lincoln, que era el que tenía que hacerse cargo de eso, no quiso hacerlo. Y recién en la primavera de 1428 que cambió el obispo, es cuando se hizo la exhumación y quema de sus restos. En las huellas de Nolten, Fiona Somerset indica una característica muy común en los escritos Lolardos: su intento de dar a sus lectores modelos de vida santa, a través de formas narrativas que son especialmente tomadas de la Biblia, aunque no exclusivamente. Así, leer acerca de los santos sería la manera en que los Lolardos se sienten santos e intentan posicionarse en el pequeño grupo de los que serán salvados. Somerset nos advierte que a pesar de lo que algunos críticos han supuesto, los Lolardos, siguiendo a Wycliffe, no piensan que la salvación está totalmente predestinada y que es totalmente necesaria. Más bien creen que el esfuerzo constante por reparar nuestros lazos con Dios y entre nosotros, que fueron rotos a partir del pecado original, y por mantener el amor y la misericordia y la gracia divina, pueden disponernos para ser salvos. Cualquier elección así podría ser la última y podría salvarnos o condenarnos. De ahí le interesa lecturas que muestren un camino hacia la bienaventuranza. Si bien continúa Somerset, los escritores Lolardos pueden expresar dudas sobre el valor de la oración intercesora a los santos, esto no significa que piensen que la hueste celestial es indiferente a los destinos que todavía están en la tierra. Por el contrario, creen que los santos ayudarán a sus compañeros en su lucha, no porque sean solicitados por ellos, sino por caridad, así como los aspirantes a santos en la tierra se ayudan unos a otros y ayudan a los pobres. Aquellos que están comprometidos en la lucha por la salvación deben confiar en la piedad de Cristo y en su amor, pero también pueden esperar cierta ayuda de los santos. Entendemos como conclusión que la base para intentar explicar ciertas inconsistencias y contradicciones que presentamos reside en que Wycliffe y los Lolardos creen, aprueban y fomentan la santidad, pero no admiten que haya santos que funcionen como intermediarios entre Dios y los hombres. Wycliffe, por su parte, invoca a los santos padres como autoridades, por ejemplo, en especial a Agustín, que es su principal maestro, pero ni los padres ni ningún otro ser humano son aceptados como intermediarios o como hacedores de milagros, sino solo como referentes a sí. Muchas gracias.